7:48, amigos. Bueno, estamos, por supuesto, en shock todavía de repente, pero ante el shock ya tenemos que recuperarnos rápidamente y como políticos seguir en carrera electoral, que ya está ocurriendo, y Fernando Tuesta se encuentra con nosotros para comentar y analizar con precisión qué cosa ha pasado y, bueno, ir avisorando qué cosa puede ocurrir. Fernando, gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Crónica de 2 muertes anunciadas. Sí, ¿no? Así es. Pero de distinto causa. Exacto, ¿no? La necropsia es completamente diferente en ambos casos. Comencemos por el caso de César Acuña. Ahí había, y yo creo que la votación del jurado lo refleja, poco que discutir. Así es. Pero de todas maneras, y todo para ir jalando, algo, Fernando, que nosotros en este programa los dos hemos ido conversando a lo largo de más de un año, sí, ¿no? Oigan, Congreso, reformas electorales tal cual. ¿Qué pasó en el caso de Acuña, independientemente de, por supuesto, la falta ética que ha sido flagrante? Y lo comentábamos antes de la pausa, cuando el Congreso insiste en meter una reforma electoral a media caña, ¿no? Que se distaba mucho de lo que habían pedido los organismos electorales hace casi 4 años. Sí, claro, ¿no? Por supuesto. Tú has estado muy de cerca en ese proceso, así que sabes de lo que estás hablando. Cuando ocurre esto, Tábara le dice a Iberico: oiga, señor, acláreme a partir de cuándo, porque yo ya convoqué, ya estamos, ¿no? en elecciones. Iberico le dice: no, señor, usted aclare, yo no voy a politizar esto de ninguna manera. Y eso en realidad es lo que termina con la elección de Acuña, porque, es decir, si de repente el Congreso hubiera dicho: no, esto va a regir después, no, pero el Jurado Nacional de Elecciones dice: bueno, me dicen a mí esto, ok, rige el artículo 42, que es el nuevo artículo, cualquier entrega de dinero, promesa, y el señor Acuña se va. Ahí no hay tutía. Bueno, estas son las consecuencias de lo que tú has señalado. Estamos viviendo los efectos perniciosos de un enmarañado de normas mal hechas y que durante años hemos estado insistiendo en que se tiene que cambiar. Porque varias cosas. Hay más partidos, más candidatos, más funciones atribuidas a los organismos electorales y resulta que hay menos tiempo. Entonces tenemos plazos, procedimientos que se van yuxtaponiendo, ¿no? Y va a ocasionarse en algún momento situaciones como esta de que ya no hay tiempo, que no lo puedes subsanar o cualquier tipo de estas cosas. Dentro de eso tenemos un montón de partidos informales. Es decir, exceso de reglamentarismo al lado, partidos con una gran informalidad. Uno de ellos cayó en la telaraña, se llama Todos por el Perú, ¿no? Pudo ser cualquiera de repente, pero pudo ser más de uno, pero además se ha aprobado una norma, que es este artículo que tú señalas, en razón de que no se puede entregar pues dádivas, regalos, dinero, etcétera, o prometer, y te excluyen. No dice podría excluir, no, te excluye, ¿no? Esto, disculpen, es una barbaridad. No porque estemos a favor de la entrega de dádivas, etcétera, que es la conducta típica de los populismos que había en América Latina y en el Perú. Es la construcción clientelar de totalmente, ¿no? El clientelismo clásico. Pero no lo vas a combatir con una ley, porque además no lo puedes hacer, tienes que montar un ejército para perseguir a más de 2.200 candidatos todo el día. A ver, no lo puedes hacer. ¿Cuánto cuesta el lapicero que has dado? ¿Cuánto cuesta el llavero? ¿No? Pero eso, para valorar si es que es propaganda y no supere 0.5, y es tratar de tomar una foto, 50 más o menos. Y si es que no te sale bien la foto, en fin, la aplicación es justamente la aplicación de una ley que va a resultar siendo ineficaz en general, pero puede ser terrible para muchos candidatos. Uno de ellos es Acuña, mañana puede ser Keiko, Kenji, Warok y muchos más. Es más, esta ley, como no tiene, este artículo de la ley, como no tiene plazo de aplicación, podría ocurrir la última semana. Es decir, si es que yo te encuentro que tú entregas 5 soles, porque está prohibido todo, solamente como propaganda electoral, tú no puedes entregar dinero. Tú entregas ni dinero ni comestibles. No, nada que no sea propaganda. Propaganda, la propaganda máximo como, 19 soles. Tipo pues merchandising, claro. ¿no? Una visera, qué sé yo, un polo, pero nada más. No es, yo te regalo también, entonces te he visto el terno, pero con mi pin. Eso no pasa, ¿no? Entonces, lo que digo es que esto podría ocurrir y traer, digamos, mayores problemas. Es decir, si se aplica la ley y se detecta, por ejemplo, que el grupo Factor K
es parte integrante, de alguna manera lo han reconocido que lo era hasta antes de la promulgación de la ley, ¿no? Que hasta septiembre u octubre decían, bueno, sí, se le daba fondos porque se estaba, digamos, promoviendo la cultura. No. Pero este grupo pues evidentemente es un grupo pues de los que calientan la plaza, ¿no? Y tienen actividades a lo largo. Entonces, sí, y por eso yo creo que el señor Klimper se está cuidando mucho de decir, ojo que desde que se aplica la ley, hemos dicho que nosotros ya nadie, ¿no? Y esta situación en la cual se toma la fotografía, Óscar Medrano toma la fotografía del sobrecito, esta situación puntual, ya a ella es invitada como madrina cuando ellos tienen recursos autosuficientes. Ya es complicado, porque ahí primero, si de alguna manera comienza a tramitarse como ya se está dando, ahí Fuerza Popular va a tener que demostrar cómo Fuerza K ya es un grupo autosuficiente, cómo genera sus propios fondos. Ahí ya tú ves la complicación. Ese es un problema, pero mira cómo todos estos partidos están en el Congreso, todos estos partidos discutieron la ley, a ellos se les ocurrió esto. Ellos lo aprobaron. Eso no era pedido por los organismos electorales. No, para nada. No, esto fue incluido por los partidos en el Congreso. En el Congreso. Ajá. Es que se ponen supuestamente súper reglamentaristas en muchas cosas, pero al final ellos van a caer en la trampa. Eso porque no tienen pues un concepto de cómo deben ordenarse las normas en términos de un proceso electoral. Esto por el lado de Acuña, ¿no? Que ya has dicho, efectivamente se han puesto pues la soga al cuello. Eso por un lado. Ahora, hablando en términos prácticos y hablando pues de un caso como el de Guzmán, que sin duda pues deja emociones en realidad encontradas, ¿no? Para sus votantes. ¿no? Evidentemente, ¿no? A ver, ahí tienes un problema de plazos, ¿no? Como decíamos, porque se discute incluso la convocatoria de elecciones del presidente de la República, pero resulta que Humala estaba dentro de la ley. Sí, claro. Es decir, no sé si se haya ido al extremo, ¿no? Pero es entre 120 y 150 días. Cuando entiendo yo, ¿no? Cuando entiendo yo, por ejemplo, las elecciones municipales se convocan 240, mucho antes, 240 días. Entonces, ¿cómo el absurdo de que no se tengan que convocar antes las elecciones presidenciales si son tan complejas? Para empezar. Eso el Congreso tampoco lo tomó en cuenta. Te voy a dar un caso. 240 días los pedimos cuando yo estaba en OMPE y felizmente se aprobó para elecciones municipales y regionales. Y sin embargo, efectivamente para elecciones presidenciales es entre, digamos, 4 y 5 meses, para que sea más fácil, entre 4 y 5 meses. Hace medio siglo, en el año 63, se convocaba con 10 meses de anticipación. 10 meses. ¿Sabes cuántos electores había en el 63? 2 millones. Hoy 23 millones. Tiene ningún sentido. ¿De dónde sale eso de los 4 meses? No, a partir del año 1997, con la ley orgánica de elecciones, se establece que el presidente convoca entre los 120 y 150 días. La ley orgánica de elecciones del año 97. Y todos los presidentes han convocado con 4 meses. Ollanta Humala ha sido el único que ha convocado con 5, que es el límite máximo. Pero así sigue siendo un tiempo bastante ajustado. Es decir, ha convocado lo más temprano que ha podido. Lo más temprano que ha podido. Contrariamente a la crítica que se le hace en este caso. Fujimori, Toledo, Alan García convocaron, en realidad, casi pegado a los 120 días. Pero entonces, en algún momento, esto tenía que reventar, porque además, la ley de partidos políticos, que tenía un cronograma ordenado, los propios partidos la modificaron para montar los plazos. Todo entonces estaba muy cerca al verano, y con lo cual tú tenías casos como este, que recién se están resolviendo ahora. ¿Y quiénes critican? En diciembre, no, pero ¿a quién le critican? ¿A los organismos electorales? ¿Quién critica? Los partidos. Los partidos que hicieron mal esto y que lo empeoraron con la modificación de la ley. Eso es la convocatoria, Fernando. Hay un segundo punto que yo veo clave en el caso Guzmán, es si Guzmán no solamente hubiera tenido pues los plazos más, o los organismos electorales, mejor dicho, hubieran tenido los plazos más holgados para detectar Guzmán, estos, ¿no? Lo hubieran obligado a retirarse o a rectificar. Es decir, ahí el candidato hubiera tenido tiempo de rectificar. Probablemente, subsanar yo creo que sí, pero además para empezar, sin que tengamos que tener al frente una respuesta final. Cuando el candidato ya es segundo en las encuestas, que es la particularidad de la política peruana. Un nivel de desconcierto, incluso ya comienza a crearse desconfianza sobre los organismos electorales que no son responsables de esto. Pero hay un punto más, Fernando, que es los organismos electorales pedían una supervisión obligatoria de parte de estos mismos. Entonces, es decir, no solamente hubiéramos tenido plazos más holgados, con la posibilidad de rectificaciones o subsanaciones que estamos viendo, sino también el organismo electoral hubiera estado supervisando este proceso interno desde el principio. No, ni siquiera supervisar, organizar.
pasar. El pedido fue, los organismos electorales organizan todo el proceso electoral interno de todos los partidos. ¿Por qué? Porque tenían experiencia, logística, recursos, son los únicos que conocen cómo hacer una elección nacional, tenían legitimidad. Y desde el principio le hubieran dicho al señor Guzmán, oiga, usted está eligiendo un CEN a tontas y locas. Esto no se puede hacer. Y dices, a ver, participen pues, acá y a nivel nacional. A ver, ¿qué partidos podían llevar electores a sus elecciones internas? No era pues el papel que tú presentes donde tú puedes haber dicho, acá hubo 180 personas, tienen las firmas. Era el papel, no, acá era la realidad organizada, digamos, desarrollada por los organismos. Y esto nos lleva a un último punto por este lado, que es precisamente, tú dices, claro, le tocó a este partido, pero Todos por el Perú en realidad también somatiza lo que es la situación partidaria en el país. Es decir, yo tengo un partido político, tengo mi inscripción, lo tengo guardado en la congeladora y aparece alguien con posibilidades como Guzmán y bueno, yo lo saco y pongámonos a funcionar esto, ¿no? Pero va a ser peor. Un vientre alquiler. Adelanto que va a ser peor. ¿Por qué? Porque esta modificatoria de la ley de partidos políticos ha modificado un artículo que dice lo siguiente. Hasta hace poco, si tú no participabas en una elección o no pasabas la valla, eras excluido ya del registro. Hoy día, ¿qué dice? Recién a la segunda te retiran. ¿Qué va a pasar? El señor Reyardo ya se retiró. Probablemente el señor Guzmán y Acuña lo que les conviene es retirarse de para salvar la inscripción. Para salvar la inscripción. Entonces vas a tener que se van a comenzar a retirar muchos partidos y esos, no estos, sino quizá otros que no tienen ninguna posibilidad, seguirán siendo vientres de alquiler. Aclárame una cosa, Fernando. ¿Por qué Todos por el Perú no participaba en una elección nacional desde hace 10 años y tenía inscripción? No, sí participó. ¿Sí participó? Participó en alianza. Ajá. E incluso en las del 2006 y las del 2011, porque yo entiendo que en el 2005 en el 2006 participa con el Frente de Centro, pero de ahí no he visto que en el 2011... 2001 Unidad Nacional, 2006 Frente de Centro y 2011 con Solidaridad Nacional. Estuvo con Solidaridad Nacional. Claro. Sí, okay, sí, estuvo como parte de la Entonces alianza. Era parte de la alianza y iba... Pero claro, que era un pequeñito, ¿no? Que no estaba al frente, ¿no? Como UPP. Claro. UPP comienza a saltar de alianza en alianza y gracias a eso mantiene su inscripción. Ese es otro de los problemas. Por lo menos mi posición era que no debían permitirse las alianzas, que cada uno con sus propias fuerzas. Claro. Quieren hacer alianzas políticas una vez que llegan al Parlamento. Este es el lado oscuro de las alianzas, porque uno por lo general ve las alianzas que va sumando votitos, pero acá también sirve para que precisamente los chiquitos se mantengan a lo largo del tiempo. Entonces, redondeando, Fernando, qué interesante esta conversación. Por un lado, la ley esta sobre dádivas que tiene pues todas estas aristas inaplicables fue propuesta por los propios partidos, no los organismos electorales. Lo que pidieron los organismos electorales, entre otras cosas, que eran el tema de los plazos con una convocatoria más holgada por parte del presidente y el tema del control de los organismos, de las organizaciones de las elecciones internas, no se la dieron. No se aprobó. Entonces, acá estamos viendo exactamente cómo las consecuencias se dan en los dos casos. ¿Y a quién se critica? A los organismos electorales. ¿Se critica a los partidos? No, porque ellos son los que critican. Estamos pues con Fernando Tuesa, hablando de la resaca en realidad, Fernando, de ahí tenemos que conversar y te reitero la invitación en los próximos días de lo que va a pasar en las encuestas, que ya es otro escenario, que es otra parte de tu expertise. Gracias por estar con nosotros gracias a ustedes por la esta mañana. Bueno, estamos recogiendo pues los platos rotos de lo que ha ocurrido ayer. Son las 8:01 de la mañana, nos vamos a ir a los titulares de esta hora.